Cientos de niños y jóvenes con alguna capacidad diferente, así como también niños con síndrome de Down, participaron ayer en la carrera Héroes del Camino. Todos ellos cobijados, por supuesto, por familiares y amigos que también se pusieron a activarse físicamente en el bosque de Chapultepec. En sus marcas, listos, fuera. Domingo 8 de mayo y en punto de las 7 de la mañana se realizó la quinta carrera Corre por ti, Camina conmigo, Héroes del Camino 2016. En la primera sección del bosque de Chapultepec, un evento que busca difundir y concientizar a la sociedad acerca de las personas con discapacidad, generando fondos para que las organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de estas personas sigan teniendo el sustento económico necesario. Gracias a estos eventos ya la gente, en su mayoría, cuando menos en el DF, ya está más acostumbrada a vernos a personas con discapacidad en la calle, en el trabajo, en el transporte público, en eventos deportivos, y todo esto tiene su origen. Ya cada vez hay menos rareza al vernos. La carrera se desarrolló dentro del bosque de Chapultepec con las distancias de 5 y 10 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros, donde participantes de todas las edades, personas con alguna discapacidad y en silla de ruedas, sin importar la discapacidad, disfrutaron de una mañana fresca en familia ejercitándose. Parece mentira, pero las barreras se las pone uno en la cabeza. Una vez que uno se quita esas ideas, las ideas de pesimismo de la mente, todo puede salir más o menos bien. Una carrera diferente que busca inculcar el deporte a la sociedad sin importar la discapacidad con la que se cuente. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias.